Bueno, Ya viene. ya viene. Estas cosas tecnológicas. A ver, ahí. Hola. Hola. Hola, Eduardo. Bien, bien, muy bien. ¿La salud todo bien? Todo bien. No, simplemente queríamos, hace rato que no nos cruzábamos a conversar y reflexionar sobre nuestro presente tan oscuro y queremos ver la postura de Razón y Revolución sobre la situación económica, política y social de nuestro país. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, mira, la cuestión es, complicada en el corto plazo, muy complicada en el mediano plazo. Uh-huh. En un proceso de largo plazo que describe un proceso de descomposición social cada vez más agudo. Uh-huh. Es decir, uno puede decir, hay un presente muy complejo. Un presente que no empezó hoy, por supuesto. No, seguro. Ese presente se ve agravado por circunstancias que hasta cierto punto no son responsabilidad de nadie que esté aquí. Es decir, digamos, si el virus se inició en un murciélago mal cocinado o en un laboratorio, no pasó acá. Uh-huh. En todo caso, ahí habría que pensar cuál fue el manejo de la pandemia, y ahí empiezan a aparecer responsabilidades locales, obviamente. Pero sea como sea, veamos en el corto plazo la responsabilidad o irresponsabilidad de los gobernantes locales. Lo que está claro es que este presente tiene una historia que se agrava con esta situación, y que es una situación aleatoria hasta ahí, porque en el mundo siempre pasan cosas. Uh-huh. El tema es que cuando vos estás enfermo, cualquier cosa que pase te va a pegar muy mal. Exactamente. Como el tema del coronavirus. El coronavirus en sí no es un virus tan mortal, no es el ébola. Pero si te agarra mal parado, tenés lo que ahora nos acostumbramos a decir comorbilidades, uh-huh, diabetes, ese tipo de cosas, y te puede matar. Bueno, la economía de Argentina está muy débil, y no es débil desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y entonces estas circunstancias le pegan todavía más. Claro. Entonces la pregunta que uno debiera hacerse es, ¿por qué es débil la economía argentina y quién puede resolver esa debilidad? Y sobre esa base preguntarse quiénes son los que están hoy, ya sea oposición o gobierno, gobernando, y si esa gente puede resolver este problema. Uh-huh. Me parece que por ahí, digamos, uno podría arrancar a pensar la situación. Porque después todo lo demás es aleatorio. Es decir, ¿va a haber devaluación? ¿No va a haber devaluación? Por eso te sacamos al aire, porque venimos escuchando tanto a López Murphy, a Jorge Así, que después de las elecciones hay una devaluación bastante interesante, ¿no? Y como siempre los trabajadores vamos a ser el pato de la boda. Sí, lo que pasa es que, mira, hoy se están barajando muchas cosas. Por ejemplo, si te dicen hoy que va a haber una devaluación violenta, lo que te están diciendo es votar en contra del gobierno. Si te dicen que en realidad esto se está corrigiendo y estamos sobre la marcha mejorando cosas que no entendimos cuando empezó la pandemia, digamos, el discurso del gobierno, del kirchnerismo, te están diciendo votar por el gobierno. Uh-huh. Si vos te sacás de encima este clima político inmediato, que digamos le pone intencionalidad a lo que dice cada uno, y te pones a pensar en las cosas objetivamente, más allá de a quién votes, uh-huh, la Argentina tiene una perspectiva de devaluación por delante. Y otra vez, este presente no empezó hoy, entonces mirá el pasado reciente. Uh-huh. La Argentina cada tanto se atora, no logra conseguir dólares suficientes para mantener la producción en el mercado interno, y entonces recurre al empobrecimiento general de los argentinos, sobre todo obviamente de la clase obrera, uh-huh, mediante una devaluación. La devaluación es eso. Yo hoy recordaba que en el 2011 me habían invitado a un congreso en Roma, había ido a Roma y había ido a comer a una pizzería y me había salido una pizza a 9 euros. En ese momento me pareció saladito. Ahora, calculá que una pizza, y era la pizza más barata, 9 euros, y hoy estás hablando casi de 2.000 pesos de una pizza.
digamos, no hay forma de pagar eso. ¿Y eso qué significa? Que los argentinos nos estamos empobreciendo aceleradamente. Uh-huh. Entonces, lo que se prepara, ¿qué es? Es una nueva ronda de empobrecimiento. Pero insisto, no es algo que el gobierno pueda elegir. No, o sea, te quedás sin dólares y te quedás sin reservas y bueno, listo, el dólar blue se dispara y ahí viene la devaluación. ¿Está eso en el horizonte? Sí, está muy claramente. Pero eso siempre estuvo en el horizonte. Yo hace poco estoy mirando, vengo siguiendo la Argentina de tanto y es una calecita eterna. Con Juan, bueno, con Pedro, con su hermana, con la tía, con el abuelo, siempre el mismo chamullo. Y de ahí no podemos pero bueno, salir. Entonces ahí donde te preguntás es ¿por qué pasa esto? Exacto. Y entonces ahí vos tenés que remontarte a una cosa que va más allá de Cristina o Alberto, o de Macri o de María Eugenia. Es decir, si uno trata de sacar de encima eso, no porque uno le quiera sacar el cuero a la discusión política, sino porque esa es la discusión política chiquita. Claro. Es decir, si es Cristina, si es Mauricio, y ya empezamos a degradar la discusión, porque el otro es el gato y esta es la yegua, y que si elegante o si el otro... Bueno, esas son pavadas. La cuestión central, ¿cuál es? Y que la Argentina es un país que viene barranca abajo hace 70 años por lo menos. ¿Y por qué viene barranca abajo? Viene barranca abajo porque no puede sostener la vida a la que dio lugar. Es decir, la Argentina desarrolló un capitalismo de tamaño medio. Digamos, es chico si lo comparás con los grandes capitales mundiales, no es tan chico si lo comparás con Haití, por supuesto, con el resto de América Latina, salvo México y Brasil. Ahora, eso tenés que sostenerlo. ¿Cómo lo conseguiste? Y para simplificar mucho, lo conseguiste apoyándote en un sector muy dinámico, el agro, el campo pampeano. Ahora, cuando vos ya adquiriste cierto volumen, cierto desarrollo, no te alcanza con eso. Es decir, la industria tiene que tener una potencia propia, no puede crecer asociada siempre a... Porque llega un momento en el cual sos como un vampiro, te tragás la sangre y lo matás. Por más que el tipo esté sano, es decir, por más que el campo funcione bien. Entonces, ahí tenés un problema. ¿Cómo sostenés a los millones de personas que no viven del campo? Si no tenés una producción competitiva, desarrollada a escala mundial, capaz de hacer de la Argentina un país moderno. No hay forma. Incluso aunque vos expropiaras a todo el mundo, ¿no? Y hicieras algo parecido a una sociedad socialista, seguirías siendo pobre, porque hay un punto sencillo, hay una cantidad de gente y hay una cantidad de riqueza, cuando la dividís te da un porcentaje para cada uno, que es muy bajo porque la economía argentina se achica. Eduardo, acá un compañero te quiere hacer una pregunta. Tenés que resolver igual, sí. Acá un compañero trabajador Eduardo, te quiere hacer una pregunta. Me quedé ahí atento, te estaba escuchando. Yo soy miembro del Secretariado Nacional de la UTEP y lo que estás discutiendo me parece que es la discusión de fondo que no se viene dando en los marcos de los partidos. Porque la definición que haces vos, que no tiene solo que ver con los nombres propios, sino con la forma, con la idea de estructura del país, que se viene discutiendo desde la creación de nuestro país, ¿no? La visión de San Martín no era la misma que la de Rivadavia y así sucesivamente. Urquiza con Rosa, Roca. Cuando el peronismo desarrolla o plantea desarrollar la industria nacional para salir del modelo agroexportador que vos planteás, golpe de Estado, destrucción de toda la materia prima, de la tecnología, mancado por sector, porque vos dijiste hace 70 años, donde el neoliberalismo más duro gobernó mayormente esos 70 años, en fecha histórica. Y me queda claro, y por eso le quería hacerte una pregunta, si vos creés que sigue hoy más firme que nunca la definición de patria-colonia, más allá de peronismo radical, comunismo, socialismo, sino el sentido de construir la patria para tener un sentido propio desde dónde te plantás para distribuir después entre los trabajadores. ¿Vos creés que ese punto es la discusión de fondo? Yo creo que ahí hay una discusión de fondo, pero no lo formularía en los mismos términos. Claro, no, estoy hablando por ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente. Si vos ves en los últimos 70 y pico de años, no ha gobernado prácticamente nunca el neoliberalismo en la Argentina. Neoliberal es Spert, neoliberal es Milei, neoliberal es la desregulación total.
Lo Sí, que ha sí, gobernado pero la Martínez Dios Argentina es era- un programa de tipo desarrollista, No te olvides concentrador. ¿Qué quiere decir? En general, hay unas fracciones de la burguesía argentina que se remiten al mercado interno, o sea, que trabajan solo en el mercado interno, son las más débiles, Sí. necesitan mucha protección. Después vamos a hablar sobre eso, si eso es útil para la clase obrera, porque que la burguesía más débil necesite protección es un hecho. Sí. Que la clase obrera gane con eso es otra cuestión, pero dejemos ese punto de lado. El grueso del tiempo que se han producido transformaciones en la Argentina, transformaciones que la han modernizado, lo cual no quiere decir necesariamente algo bueno para la clase obrera. Voy insistiendo con esto porque yo quiero distinguir la política personal de la política de clase. A mí no me importa Cristina o Mauricio, sino la burguesía, porque no me importa después tal o cual fulano, sino la clase obrera, es decir, adquirir un ángulo de clase para pensar estos problemas. Entonces, cuando vos adquirís ese ángulo, ¿a quién viste gobernar en la Argentina? Y que produjeron modernizaciones. Frondizi, Onganía, Martínez de Oz, Cavallo, Macri, y también Menem. Sí. Y también la primera etapa del gobierno de Néstor. Es decir, si te vas dando cuenta, acá hay una política general que consiste en otra cosa distinta del neoliberalismo y que transita a través de partidos que aparentemente son opuestos. Unos son democráticos, otros son el resultado de un golpe, unos son radicales, los otros son peronistas, pero el tipo de política es más o menos la misma, que consiste básicamente en: vamos a apoyarnos en el sector agropecuario para mantener una serie de empresas. Cuando las cosas se ponen mal, liquidamos en porcentaje de empresas más débiles y hacemos proteccionismo para las más grandes. Entonces acá no hay liberalismo versus proteccionismo. Acá hay dos tipos de proteccionismo diferentes. Un proteccionismo muy cerrado para todas las empresas, que eso solo se da cuando el capital tiene mucha plata, y un proteccionismo selectivo para las empresas más poderosas cuando la cosa se angosta. Y eso ha transitado por todos los gobiernos, incluso algunos gobiernos han empezado con una política y han seguido con otra. O sea, una cosa es la política original de Alfonsín con Grispo, y otra cosa es el Plan Austral. Y entonces, cuando lo enfocamos desde este punto de vista, ¿qué es lo que está haciendo la burguesía argentina? Sobre todo la más poderosa, de la cual participa y que le da de comer a todos los partidos. Es decir, la burguesía. Techín está con Cristina y está con Mauricio. Macri padre estaba con Cristina más que con Mauricio. Es decir, están en todos lados. No es simplemente que uno puede armar dos bloques. Lo que hay es una política de clase. Esa política de clase que dice: nosotros no podemos conquistar el mercado mundial, no podemos ir al mercado mundial y vender, porque incluso una empresa como Techín, a escala mundial, es una pyme. Entonces, ¿qué hacemos? Sacrificamos el mercado interno por la vía de ¿qué? De achicar las condiciones de existencia de la clase obrera y endeudarnos. Cuando no hay soja a $600, es decir, cuando no llega un superestímulo de productos agropecuarios, ¿cómo se sostiene la estructura económica argentina? Devaluás, o sea, empobreces a la clase obrera. Por otro lado, te endeudás, es decir, empobreces a las generaciones futuras. Incluso, y eso pasa en todos los gobiernos. Eduardo. Según el momento, sí. No, un poquito ahí lo que decís. Bueno, pero mi pregunta iba más allá. Cuando la Argentina, para no hablar de partido, en los 40, el año 45, empieza a desarrollar la industria grande, la pesada, que quiere salir de ese modelo agroexportador, que quiso salir, bueno, no era la visión de todos los próceres de nuestra historia, ¿no? Algunos tenían la visión del ferrocarril. No, pero que ahí hay una discusión en términos históricos que podemos dejarla para más adelante o no, pero en realidad la Argentina nunca fue agroexportadora y nunca dejó de serlo. Es decir, la industria no aparece con Perón, ni siquiera la industria pesada, y los ejemplos de industria pesada de Perón nunca se desarrollaron realmente. No, hubo un golpe de Estado. Y por otro lado, antes siempre hubo industria. Si la Argentina fue siempre lo mismo. Eduardo, siempre fue un mercado interno que crece a la sombra de una producción excepcional que es la producción pampeana. Eduardo, ¿te querías hacer otra pregunta? Eduardo, Jorge Aníbal Cela te saluda. Te quería hacer una consulta. La Argentina a lo sumo se quedó en la etapa de sustitución de importaciones, cuando
la industria más o menos funcionó. Hoy día se está hablando nuevamente en círculos oficiales de impulsar la política de sustitución de importaciones. ¿Estamos igual o estamos peor? Es que, insisto con lo que decía antes, la idea de que la Argentina pasó de un modelo exportador a un modelo de sustitución de importaciones es falsa, históricamente no es cierto. La Argentina siempre sustituyó importaciones, es decir, siempre desarrolló actividades locales de cosas que antes importaba. Digamos, si te remontás hasta la vaquería o el tasajo del comienzo del siglo XIX hasta el día de hoy. Y nunca dejó de basarse en un sector agroexportador. Y cuando vos decís la industria funcionó durante el modelo de sustitución de exportaciones, también es discutible. Acá lo que uno tiene que preguntarse es por qué eso realmente no funcionó. Es decir, por qué realmente eso no tiene ninguna perspectiva y por qué el programa de los grandes partidos burgueses hoy no tiene nada que ver con la sustitución de importaciones. El programa de Cristina es la asociación con China. Y la asociación con China, o con Rusia, sobre todo con China, ¿qué es? Es el modelo agroexportador, si es que esa expresión tiene algún valor, yo creo que no tiene ningún valor, pero es el mismo esquema de intercambio con Inglaterra. Nosotros producimos materias primas, ellos nos venden centrales nucleares, con una diferencia. Cuando nosotros nos asociamos con Inglaterra, mejor dicho, cuando la Argentina brotó como una hija de Inglaterra, porque Inglaterra es la madre patria, nos guste o no, uno de los padres no los elige. El punto central, ¿cuál es? Que la Argentina no tenía lo que Inglaterra producía e Inglaterra compraba lo que Argentina vendía. Pero la Argentina tiene lo que China nos quiere vender. Nosotros producimos centrales nucleares. Entonces, la asociación con China nos lleva a ¿qué? A transformarnos en productores de chanchos para comprarles centrales nucleares. Es decir, a degradar la vida intelectual, política, cultural y económica de la Argentina. Por eso el modelo de Cristina es muy reaccionario. El modelo de Macri va por otro lado, tiene las mismas consecuencias a corto o mediano plazo. Por eso que cuando digo esto, pensemos como clase, nosotros como obrero, ¿qué podemos hacer? Como clase. ¿Se entiende? Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Vivimos en la pandemia. La pandemia supone que tenés que tener vacunas. Bien. Si nosotros tenemos que comprar vacunas, es un problema geopolítico, de plata, perfecto. Nosotros no podíamos fabricar una vacuna. Lo hizo Brasil con el Butantan. Lo hizo Cuba, la Argentina, que tiene una industria farmacéutica de 100 años. La Argentina, que fue el lugar donde se experimentaron prácticamente casi todas las vacunas, incluso la mejor del mundo, la Pfizer se experimentó acá. Pfizer está en la Argentina casi hace 100 años. Nosotros no podíamos producir vacunas. En CONICET y en varias universidades hay decenas de proyectos. ¿Cuánta plata se les dio? Ninguna. ¿Qué se prefirió? Comprarle las vacunas a un burgués mediocre, a un tal Sigman, o ahora a este otro que dice que va a producir la Sputnik. Ahora, nosotros no podíamos producir una vacuna, claro que podíamos producirlo. ¿Y qué podríamos haber hecho? Y podríamos haber expropiado los laboratorios. Incluso no hacía falta decir que hablar de socialismo y nada por el estilo, bastaba con una ley burguesa común y corriente. En este estado de situación, dada la peligrosidad de la pandemia, etc., por razones de salud pública, procedemos a expropiar temporariamente a los señores Sigman, a Richmond y estos laboratorios durante un tiempo se van a dedicar a producir la vacuna que vamos a hacer nosotros. Ahora, ¿eso qué significa? Que si nos hubiera salido medianamente bien, no perfecto, medianamente bien, hubiéramos mordido algo de un mercado de 180.000 millones de dólares. Y que no es de este año, probablemente el año que viene hay que seguir vacunando y así y así. Y no solamente eso, una vez que lograste eso, vos tenés que estar en la única vacuna que va a haber que hacer en la historia de la humanidad, vamos a tener que seguir haciendo vacunas, remedios. Es decir, con el asunto de la pandemia podrías haber puesto las bases de una industria farmacéutica nacional de escala mundial. Con que hubieras mordido el 10% de ese mercado, son 18.000 millones de dólares, es casi una cosecha entera. Conclusión. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué preferimos darle ese negocio a capitales privados? Y esto lo hicieron tanto Macri como Cristina, porque la palabra negligencia se puso en la ley para no comprar Pfizer con el voto del Frente para Todos, pero también con el voto de mucha gente de Frente por el Cambio. ¿Por qué? Porque Sigman adornó un montón. Conclusión. Nosotros liquidamos la posibilidad de tener una industria farmacéutica de escala mundial
en nombre del negocio de dos piojosos, porque a escala mundial Sigma y el otro son dos piojosos, no cortan ni pinchan. Eduardo. Ahora, se subordinan a un capital mayor y actúan como parte de un capital mayor que no es local. Conclusión, ¿quién puede hacer esto? Y lo puede hacer la clase obrera, no los capitales particulares. Por eso yo digo, llamémonos a pensar como clase. Yo te hago una consulta, pero una consulta de conciencia de clase. Comparto mayor trabajo en salud, comparto ahí, por ahí los tiempos, no sé si hubiésemos desarrollado la vacuna, de hecho hay 3 en desarrollo en Argentina, que en diciembre van a ser propiamente Argentina, con el CONICET todo, y estoy en esa área. Pero, ¿vos crees que hay un tejido social y una conciencia social para defender? Pues yo veo a los trabajadores de salud defendiendo más un convenio con Pfizer que defendiendo lo que plantea vos y yo, Yo creo que estamos muy lejos de eso, Los medios le han ganado a la cabeza al pueblo. Muy lejos, eso no digo que claro, porque si no estaríamos hablando acá, estaríamos gobernando, eso no hay duda. Bueno, no, ahora, porque si no, yo creo que nosotros tenemos que machacar con estas ideas, porque la realidad nos da la razón. Estamos a junio y no tenemos vacunas, y empiezan a llegar vacunas de dudosa calidad, como las chinas, y empiezan a llegar vacunas tarde, porque las nuevas variantes, digamos, ya se adelantan a las vacunas anteriores. Sí, a todas, entonces, no hay. Tenemos una serie de problemas que, bueno, ahora, podríamos haberlo hecho antes nuestra vacuna, y si hubiésemos puesto plata, sí, porque yo junto a 50 investigadores del CONICET y el laboratorio privado le digo, quiero en una semana 20 proyectos de vacuna, y pongo un comité de expertos y digo, examiname estos 20 proyectos, y en un mes le pongo $1.000 millones a los 5 proyectos mejores, y ¿sabe cómo avanza eso? Y voy a decir, pero $1.000 millones de dólares para un país como la Argentina, que tiene un PBI de 350, o $500.000 millones de dólares, no es nada. No. Eduardo, una preguntita, porque tenemos otro compañero que te quiere salir al aire. Vos decías que en estos 70 años nosotros como país no pudimos tener cierta autonomía. Ahí me permito discrepar un poco con vos. Y hablaste de Frondizi, hablaste en su momento de Onganía. Creo que en los 60, 50, mediados de los 60 y finales de los 50, 60 quedó montado en industria que fue industria mecánica del Estado, producíamos autos propios y teníamos una fuerte industria en Córdoba y demás que dio paso esa clase obrera potente, fue protagonista de los cordobazos, rosariazos y demás. Creo que hubo una etapa que en Argentina pudo haber sido algo más de lo que es ahora, que vos me parece que no la valorar en su justa medida, una modesta opinión. Y mirá, no, está bien, todas las opiniones son válidas. Veamos la valoración en la justa medida. ¿Cuántos autos producía Estados Unidos en la década de 60? ¿Cuántos se producían a la salida de industrias mecánicas del Estado? Y en industrias mecánicas del Estado se producían más o menos entre 1.000 y 2.000 autos. Y en Estados Unidos se producían 10 millones. No había una industria automotriz. Sí, se va a producir después con la apertura a lo largo de la década del 60. No con Perón. Los proyectos de Perón, como el Sputnik y todo tipo de cosas, en general fueron hojarasca. Digamos, ahí no hay mucho. Después me podés decir, ¿eso es más digno que entregarle el país a China? Yo te doy la razón, por supuesto que es más digno. La pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué fracasa Perón? Y Perón fracasa, como fracasan todos los políticos que sueñan con el nacionalismo, porque acá el problema no es el nacionalismo, acá el problema es la estructura de clase. Sí, ¿cómo sostenés un proceso de desarrollo frente a una clase parásita? Porque vos acá, el problema que tenés no es que tenés muchos obreros desocupados, no es que tenés mucho choriplanero, no es que tenés mucha gente que sobra en el Estado. Acá los que sobran son los burgueses, tenés toda una clase de parásitos a los que les das de comer para que hagan porquería. A ver, la industria de electrónica de Tierra del Fuego. ¿Qué es? Son 3 cajas. Una caja de un costado que dice Made in China, otra caja del otro costado que dice Made in China y una caja en el medio que dice hecho en Tierra del Fuego. Y eso le cuesta al país 10.000 millones de dólares cada 2 por 3. ¿Y todo eso para qué? Para que el dueño de Gold Star se vaya a África a matar leones viejos y se saque fotos. Bueno, Eduardo, ¿entendés? Te agradecemos tu tiempo y bueno, la verdad sí, te llamaremos en otra oportunidad para seguir debatiendo estas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta para salir de la, como decía, de los problemas personales, Patricia, Burre, Mauricio, Cristina, y discutir lo que tenemos que discutir, que está muy buena la discusión para seguir reflexionando en ese sentido. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por llamar.